Muy buenos días, aprendices. Vamos a dar inicio a la cuarta conferencia del curso Bioseguridad aplicada a la cosmetología ornamental, facial y corporal. Me permito, comparto la pantalla y como siempre nos dirigimos a la página principal de territorio. En la página principal de territorio nos vamos a dirigir a el panel de herramientas. Vamos a apagar acá esto. Nos dirigimos al panel de herramientas y nos vamos como siempre a contenido de curso. Contenido de curso nos vamos a carpeta proyecto y en la carpeta proyecto nos vamos a la carpeta que dice actividades de aprendizaje de guía y nos dirigimos al componente formativo de productos y equipos de uso cosmético. Y accedemos a el componente formativo. Carla, ¿me confirma si estás viendo en pantalla el material de formación? Buenos días, profesora. Ok, gracias. Entonces, para esta última unidad vamos a estar hablando acerca de los productos y equipos de uso cosmético. Y pues el material los invita a que vean este video introductorio acerca de el manejo de los productos y equipos de uso cosmético. Iniciamos hablando acerca de las normas de seguridad, que son los lineamientos y procedimientos que se deben cumplir a cabalidad para tener una adecuada protección de todas las personas que se encuentran expuestas a un contacto directo o indirecto, temporal o permanente con agentes de tipo biológico, físico o de tipo común, y en general de cualquier tipo de riesgo. Todas las empresas o todas las entidades que realizan algún tipo de actividad contractual tienen que desarrollar unas normas de seguridad y seguirlas paso a paso. En el caso de la cosmetología, nosotros vamos a estar dirigidos estas normas de seguridad al área, a la prevención de riesgos por contacto biológico. El objetivo de la bioseguridad es servir como punto de contención de las posibles enfermedades que pueden salir de la manipulación de cualquier elemento biológico y así evitar al máximo accidentes de orden laboral que afecten la salud de los trabajadores y de las demás personas, es decir, de los clientes. En el contexto de la cosmetología ornamental, facial y corporal, los accidentes más comunes se deben a cortaduras con algún elemento cortopunzante que está dentro de las herramientas y equipos de un servicio estético, pero también los riesgos biológicos a los que están sometidos un cosmetólogo son aquellos los que pueden ingresar de manera dérmica, sanguínea, respiratoria o digestiva, y son las áreas que nosotros tenemos que tener más prevención y estar muchísimo más atentos. En la bioseguridad se considera que existe un riesgo biológico cuando las personas están propensas a la exposición de agentes patógenos, y para minimizar el riesgo existe un principio de universalidad, un principio universal que protege y salvaguarda la integridad de las personas. Este principio dice: un trabajador de la salud o afines debe suponer que cualquier actividad que desarrolle es potencialmente infecciosa, es decir, desde el cliente, los materiales, los elementos y los equipos que nosotros manipulamos los debemos considerar potencialmente infecciosos. Esta premisa de bioseguridad universal permite que el operario realice las funciones con todos los cuidados necesarios, sin importar si se conoce o no el diagnóstico patológico o la historia clínica de los clientes. Es decir, así los consideremos personas que están sanas porque las conocemos, porque es un familiar, porque es una persona muy cercana, nosotros siempre vamos a, cuando estemos realizando cualquier procedimiento, nosotros debemos considerar a esa persona un agente potencial infeccioso. Para cumplir con esta medida es necesario que siempre se usen los elementos de barrera que estén a la disposición y al alcance de todo el personal. Como precaución estándar desde el área administrativa a nivel empresarial, se debe tener capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de las administradoras de riesgos laborales, a las cuales deben estar afiliados todas las personas que realizan alguna actividad laboral. En Colombia
se rige actualmente varias normas de bioseguridad, vigilancia del uso de los productos cosméticos y cuidados de los trabajadores. Aquí encontramos la Ley 9 del 79, que expone normas sanitarias para la prevención y control de riesgos biológicos, la Resolución 2511 del 95, que adopta el Manual de Normas Técnicas de Calidad, el Decreto 219 del 98, que reglamenta de manera parcial el régimen sanitario respecto al control de calidad y vigilancia en el marco de los productos de tipo cosmético, la Resolución 2800, que organiza las reglas sobre las buenas prácticas de manufactura, el Decreto 612 del 2000, que organiza la reglamentación en el marco de la generación de los registros sanitarios automáticos para los alimentos, los cosméticos y otros productos. Miren, esta normativa es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta y sería ideal, excelente que la conociéramos a profundidad, porque esta nos va a brindar las herramientas que nosotros necesitamos para poder hacer una implementación aplicable de todas las normas y los protocolos que tenemos que realizar en nuestros institutos, en nuestras empresas, y así prevenir el contacto o la adquisición de patologías o enfermedades nosocomiales dentro del trabajo, no solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes. Entonces, miren, aquí encontramos la decisión 516, porque también nos regimos con normas internacionales que establece la armonización de normativa en función de los productos cosméticos, una resolución del INVIMA del 2003 que logra unificar el sistema para la codificación de productos cosméticos. Ahí encontramos circulares, más resoluciones. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener esa normativa, en lo posible leerla, en lo posible analizarla, porque cuando nosotros conocemos la norma y sabemos cuáles son las actividades que debemos establecer, nosotros podemos protegernos y podemos proteger a los demás. Aquí encontramos una guía que es excelente, que es una guía para los trabajadores expuestos a los riesgos biológicos. Les quería mostrar, bueno, vienen lo que son las definiciones, es bastante completa, bastante chévere, las clasificaciones de los tipos de agentes, encontramos los mecanismos de transmisión directa, transmisión indirecta, las rutas de transmisión de esos microorganismos, cómo circulan las vías de transmisión de los agentes biológicos a nuestro organismo, cómo pueden ingresar, los tipos de agentes biológicos, que pueden ser bacterias, virus, priones, parásitos, protozoos, hongos, las obligaciones de los trabajadores. Entonces, miren que aquí vienen los pasos de seguridad que nosotros debemos realizar para poder aplicar todas estas técnicas y que nosotros nos podamos proteger. Miren, aquí vienen lo que son las actividades laborales y enfermedades infecciosas asociadas, hepatitis, zoonosis, hepatitis, todo lo que es. Entonces encontramos las actividades de las enfermedades y las vías de transmisión de ese tipo de enfermedades. Es muy importante que esta tabla la tengamos en cuenta. Miren que son actividades relacionadas con laboratorio, cuando prestamos atención a personal, la gente de ganadería y agricultura, las industrias lácteas, todas las personas, porque no solamente nosotros los de la parte de salud o de la cosmetología estamos expuestos a los riesgos biológicos, sino todas las áreas que están. ¿Listo? Entonces las precauciones y autocuidados de los trabajadores expuestos a riesgo biológico, un material increíble, muy completo, que yo les recomiendo mucho, no solamente que lo lean, que lo impriman, que lo tengan en sus empresas, y que también pues lo puedan socializar con los demás trabajadores, porque la idea de este curso es poder hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces sigamos. Bueno, entonces vamos a hablar de los elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son elementos, equipos usados por cualquier persona para protegerse de uno o varios peligros a los que se exponen. Los elementos sí protegen, pero ellos más que todo se utilizan para minimizar la exposición. Es decir, no porque yo tenga pero yo porque me contagié si yo
tenía o siempre usaba mis elementos de protección personal, sí, pero los elementos de protección personal primero tenemos que saber usar, aprender a usar los elementos, porque no solamente portarlos, sino saberlos usar, y también tenemos que tener en cuenta los procedimientos de seguridad. O sea, la combinación de eso va a aumentar la probabilidad de que yo no me accidente, que yo no me enferme, pero no quiere decir que porque yo use los elementos se elimina el riesgo por completo, se minimiza. Estos elementos deben ser específicos y adecuados y especializados según la función y el peligro que la labor implique para el trabajador. Dependiendo de la actividad que yo realice, así yo voy a hacer la dotación de mis elementos. Generalmente, y lo vamos a ver más adelante, las fichas toxicológicas o las fichas técnicas de cada producto me indican cuál es el elemento de protección adecuado para la manipulación de esa sustancia. Se recomienda que los EPP utilizados en el sector funerario sean equivalentes a los del sector salud por la similitud en el objeto de trabajo, que son cuerpos humanos. Miren el grado de responsabilidad. Los elementos de protección personal son la primera línea de defensa, que tiene un cosmetólogo u otro personal que está direccionados a la prestación de servicios ornamentales, faciales y corporales. Según la intención de cada una de las etapas mencionadas, existen elementos de protección acorde a los riesgos biológicos, físicos y químicos, que son los riesgos más potenciales dentro de esta actividad. No quiere decir que sean los únicos riesgos a los cuales estamos expuestos. Existen dos mecanismos de barreras contundentes que permiten minimizar los riesgos de contraer las enfermedades de riesgo biológico. La primera es a través de la barrera de inmunización activa, es decir, las vacunas, y la segunda es a través de las barreras físicas por medio de los elementos de protección personal. Acá me permito mostrarles, y por favor me confirman, algunas, las vacunas recomendadas para el personal que realiza, que está expuesto a riesgo biológico, que son las que se recomiendan que deben tener para poder realizar este tipo de actividades laborales. ¿Listo? Y aquí pues las características: mayor de 50, mayor de 65, las dosis que se tienen que aplicar, etcétera, etcétera. Vacuna de la influenza y todo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que se cumpla el esquema de vacunación dentro de nuestra actividad laboral. Bien. Los factores de riesgo del sector de la cosmética ornamental, facial y corporal están enfocados en las siguientes condiciones de trabajo que provienen de los, de los siguientes aspectos: de la exposición a peligros físicos, químicos, biológicos, de seguridad, de tipo ergonómico, que hoy se conoce como biomecánicos, de gestión y de tipo psicosocial. Los demás riesgos normados deberán ser tenidos en cuenta en los programas de salud ocupacional o seguridad salud del trabajo que hoy se conoce, bienestar laboral, y como parte de los requisitos de apertura para los establecimientos que ofrecen servicios de cosmética ornamental, facial y corporal. Es decir, nosotros no estamos solamente expuestos a este tipo de peligros, estamos expuestos a toda la línea de peligros que se encuentra dentro de la tabla de clasificación. Entonces, miramos acá, existen factores de riesgo cotidianos que bajan las defensas del cuerpo, como fumar, consumir sustancias psicoactivas, licor, hábitos de vida sedentarios, mala alimentación o el estrés. Por ello se recomienda llevar hábitos de vida saludable que van a permitir que las defensas estén dentro de la línea normal y puedan ayudarnos a la prevención en caso de que ingresen este tipo de microorganismos. Por lo general, los microorganismos tienen acceso al cuerpo de una persona por medio de la respiración, las mucosas y la piel. Son un mecanismo de entrada. El propio cuerpo está en la capacidad de detener los microorganismos nocivos que reciben el nombre de antígenos. Las barreras de defensa propias son anticuerpos presentes en los órganos y las células del cuerpo. Para eso tenemos que intentar siempre tener un sistema defensivo óptimo. Los órganos o tejidos que sirven como barrera de defensas para el cuerpo son amígdalas, glándulas de timo, el sistema linfático, que está compuesto por ganglios, el vaso y la médula ósea. A nivel celular están los glóbulos blancos de la sangre, llamados linfocitos. Estas células son las más importantes para la defensa del cuerpo, pues permiten comunicar y dar alerta a las demás células del cuerpo sobre presencia de un antígeno, lo que permite identificarlo y destruirlo, es decir, el agente patógeno.
y destruirlo para generar memoria o recordación de este por si ocurre otra posible infección con ningún microorganismo o agente extraño. Y aquí es lo que ocurre en el caso, por eso es más complejo combatir los virus, porque yo les comentaba, creo en la conferencia anterior, que los virus tienen capacidad mutagénica, es decir, el virus tiene la capacidad de ingresar al cuerpo, tomar el código genético de cada persona, que es único en la Tierra, y como decir, por decir algo, como camuflarse. Entonces es mucho más complejo combatir los virus que combatir el resto de microorganismos. Por eso cuando tenemos gripa que es producida por un virus, ¿cierto?, nosotros no debemos tomar antibióticos porque hacemos resistente a las bacterias, porque los antibióticos son para bacterias, no son para virus. Bien, el sistema innato es el sistema de defensa con el que toda persona nace. Se va desarrollando por medio del reconocimiento y la alerta de un antígeno para producir respuestas inmediatas de defensa que transportan por el torrente sanguíneo los glóbulos blancos, productores de citoquinas, y permean los tejidos generando la inmunoglobulina. Con este mecanismo los linfocitos fagorizadores, que son los que destruyen los órganos extraños, luego el cuerpo limpia los residuos. Todo este proceso se genera la infección, que es la reacción de batalla entre estos antígenos y los anticuerpos por el bienestar del organismo. Después de todo esto, lo último que sucede es que se activa el sistema de defensa adquirida, es decir, que ellos recuerdan cuál fue el agente, hacen un mapeo de memoria y recuerdan las características de ese agente por si vuelve a ingresar. Las vacunas, por ejemplo, copian este mismo sistema de defensa adquirida. Ellas definen como un instrumento clave para combatir una enfermedad y surgen de la misma bacteria, virus o microorganismos, que es la función de las vacunas. Y aquí encontramos el listado de enfermedades. Bien. El agente biológico. Dentro de las enfermedades más frecuentes que se asocian al riesgo biológico son aquellas que son causadas por la presencia de un agente micótico, es decir, nosotros tenemos más exposición a agentes de origen como hongos en el lugar de desarrollo de las actividades cosméticas ornamental, facial y corporal, porque a los hongos les gustan mucho las partes húmedas, las partes frescas. Entonces por eso hay mayor presencia de agentes micóticos o de hongos, las cuales generan en la persona que estuvo expuesta a infecciones, alergias o toxicidad, principalmente en la piel. Entonces es importante que nosotros aprendamos a definir de pronto una rinitis, la podamos relacionar con el lugar, con las actividades que estamos realizando laboralmente, una rasquiña, una alergia, una tos constante, y podamos identificar dentro del área de trabajo que la produce, y podamos tener en cuenta si cuando yo, por ejemplo, el fin de semana, si no trabajo en esta área, es donde más se trabaja, o por las noches disminuyen los efectos, y mientras estoy en el área de trabajo aumentan los efectos, o cuando salgo de unas vacaciones disminuyen los signos y síntomas, y cuando estoy allá, entonces identificar cuál es esa agente que me está produciendo esas afecciones. Las actividades con mayor exposición son cortar el cabello, rasurar, arreglar la barba, arreglar el bigote, la patilla, la elaboración de mechones, iluminaciones, los tratamientos a nivel capilar, el arreglo de uñas, de manos y pies, el maquillaje permanente, el masaje corporal y manipulación de equipos electrónicos por toda la exposición de radiación. Todos esos equipos sí o sí producen radiación. Lo que hay que identificar es qué tipo de radiación y cómo me protejo de esa radiación. De acuerdo con los Ani Montero, que han elaborado bastante literatura referente a este tipo de conceptos, los colaboradores del sector de la cosmética ornamental, facial y corporal presentan exposición a varios productos químicos en la ejecución de sus actividades. La mayoría de estos productos son de tipo tóxico, la mayoría, por no decir todos. Por lo general, los químicos que se pueden presentar a nivel de toxicidad son productos para tintura del cabello, para cuidar el sistema tegumentario, las uñas, los líquidos para realizar arreglo de uñas permanentes, champús, los productos para realizar maquillaje, los productos para realizar desinfección, limpieza, etc. Es importante aplicar los aspectos relacionados con los riesgos químicos
porque pueden generar varias enfermedades de tipo ocupacional para los trabajadores en el área de la cosmética ornamental. Miren, aquí encontramos toda una información bien importante acerca del manejo de los químicos en las peluquerías. ¿Me confirman si están viendo el PDF? Sí, señora. Listo. Entonces, por ejemplo, las sustancias que pueden penetrar en el organismo, de las formas de ingreso, cómo pueden ingresar cómo podemos tener contacto con esos químicos. En las peluquerías es muy frecuente que en los locales que se manejen altas temperaturas, humedades, ventilación deficiente, y encontramos digamos las patologías más frecuentes dentro de nuestras actividades, que son las dermatitis irritativas y las que son de origen alérgico. La sensibilidad cutánea, que viene con un logo, que cuando nosotros vamos a comprar los elementos es importante que lo identifiquemos para que podamos tomar las medidas de prevención, que también lo encontramos en los látex, en el látex de los guantes, en las tijeras y en algunos componentes químicos que utilizamos. Entonces aquí nos hablan de las enfermedades que podemos adquirir en nuestro lugar de trabajo, como rinitis, asma, alveolitis, todas estas de origen respiratorio, los sensibilizantes respiratorios, que pues encontramos sulfatos, bisulfatos, que son decolorantes, parafenilendiaminas, que se utilizan, que los contienen los tintes, las infecciones que se pueden que podemos adquirir a nivel de piel, a nivel de ojos, en la salud reproductiva de la mujer. ¿Por qué? Por la carga emocional y física de la jornada de trabajo, porque estamos hablando de una carga de 8 horas, pero en algunos procedimientos nos tardamos muchísimo más tiempo, porque estamos mucho más de 4 horas de pie. Eso pone en riesgo todo nuestro sistema osteomuscular, y porque estamos expuestos a productos químicos que generan ese tipo de lesiones, que van directamente a generar una afección de tipo reproductivo. Entonces también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en los chequeos médicos, que también se recomienda que se haga periódicamente, por el tipo de exposición, por el tipo de actividad laboral que realizamos, nosotros poder determinar cuáles son esos productos químicos y si nos están afectando específicamente en esta área. Sustancias relacionadas con el cáncer, como el formaldehído, las aminas y sus derivados, y otras afecciones, dolores de cabeza, somnolencias, mareos, producido por productos químicos o sustancias químicas a las cuales nosotros no hemos identificado de manera correcta cómo protegernos para poderlas usar, pero protegiéndonos adecuadamente. Aquí encontramos una tabla en donde nos muestra las tareas que generalmente realizamos dentro de las cosméticas, los agentes o los químicos peligrosos que se utilizan en este tipo de tareas, los nombres, el uso y los efectos sobre la salud. Entonces es importante que ustedes siempre tengan en cuenta ese tipo de información, la lista de ingredientes. Es importante que nosotros todos los productos, todas las sustancias químicas que nosotros todos los productos que manejemos, le revisemos la información. Entonces, por ejemplo, acá hablan de la nomenclatura, y dice que los ingredientes se nombran en orden de mayor a menor proporción o porcentaje de concentración. Cuando la proporción es menor de 1, ya no es obligatorio seguir el orden, quiere decir que de ahí en adelante pues todos tienen un grado mínimo de concentración. Entonces dicen los extractos de planta y agua se nombran en latín, los ingredientes de perfume se engloban como un parfum sin más detalle, los colorantes se nombran por códigos, y el resto de los ingredientes se nombran con su nombre químico en inglés. Entonces es importante que nosotros podamos hacer la identificación de este tipo de sustancias. Esta parte que se encuentra acá, que dice la palabra contiene, nos recuerda a modo de advertencia que este producto tiene 3 componentes peligrosos en su lista de ingredientes. ¿Ya? Entonces, siempre revisar esos productos químicos antes de la manipulación.
verificar, irnos a las fichas toxicológicas, verificar el tipo de protección que vamos a utilizar. Y aquí encontramos las recomendaciones, los tipos de extractores que debemos implementar para que podamos tener ambientes con menor concentración de este tipo de microorganismos, la ventilación, etcétera. Bueno, en general, miren, es supremamente chévere, muy completo. Ya pues les doy más pues la recomendación para que lo puedan con más tiempo revisar. Acá viene el guante de protección química, que son los guantes que tienen que utilizar, ya que los guantes de látex no son los recomendados para las actividades que nosotros realizamos dentro de esta industria. Miren lo que tienen que tener, los 30 centímetros para la protección del antebrazo. El pictograma es importante que cuando vayamos a comprar tenga este pictograma, que significa que ese elemento nos va a hacer una protección de los productos químicos. Y este pictograma indica que se trata de un guante de baja resistencia química, que es por lo general los de látex, no los de protección química. Y aquí les da un ejemplo de cómo se deben retirar los guantes. Miren, con una mano envuelvo, cuando ya la tengo por acá por la mitad, tomo el otro y sale el guante uno con el otro enrollado para poder salir. Y los diferentes elementos de protección respiratoria. Encontramos la mascarilla autofiltrante contra polvos y partículas, que es la que deben utilizar, o la mascarilla autofiltrante contra gases y vapores, ya depende del procedimiento que vayan a realizar. Y la mascarilla quirúrgica no cumple con las especificaciones y no sirve para las actividades que se realizan en la cosmetología, es decir, esto no lo deben implementar. Protección ocular, protección para proteger los ojos de los gases y partículas de polvo fino. Vigilancia en la salud, pues ya habíamos hablado los chequeos permanentes que debemos realizar. Tener un botiquín de primeros auxilios, que debe contener un botiquín de primeros auxilios, los frascos de lavadores de ojos, y que realizar, que saber qué tenemos que hacer en caso de que tengamos contacto con ese tipo de sustancias, que algunas producen quemaduras. Y aquí están las normas, la parte normativa, que ya hemos hablado bastante de eso. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Como parte importante del tema que se está desarrollando, es conveniente revisar en resumen cuáles son las enfermedades que ya habíamos visto. Ya vimos algunas de las enfermedades en la tabla, encontramos ese tipo de enfermedades y aquí las mencionan nuevamente. Identificados los aspectos relacionados con los riesgos químicos y otros, en Colombia los productos deben tener un riesgo sanitario, el cual certifica la libre circulación en el mercado, que es un producto que se pueda comercializar. Los productos que requieren un registro sanitario porque tienen un alto impacto en las condiciones de salud pública, este certificado es emitido por la entidad competente, en este caso en Colombia es el INVIMA. Sumado al anterior, en los establecimientos de cosmética ornamental, facial y corporal se deben tener un manual de bioseguridad. O sea, es decir, si todos los elementos con las sustancias y los elementos con los cuales trabajamos tienen que tener registro en INVIMA, de lo contrario no lo podemos utilizar, no es adecuado. Se debe implementar manuales de bioseguridad, que está reglamentado por la resolución 2827 del 2006. Y pues es un manual, ¿cierto? Debe contener una estructura, debe tener unas definiciones, dentro de ese manual debe haber un listado de procedimientos para cada una de las actividades que nosotros estamos realizando, cómo la vamos a hacer, qué debemos hacer antes, durante y después, los riesgos a los cuales estamos expuestos para cada uno de los procedimientos, las medidas de precaución para cada uno de los procedimientos, entendiéndose que cada uno tiene su rigurosidad, las normas de seguridad, la señalización, el movimiento libre de los elementos y los equipos y las sustancias dentro del lugar donde estamos realizando las actividades, los primeros auxilios,
el botequín y también los procedimientos de primeros auxilios, qué hacer en caso de contacto con una sustancia química, cómo hacer el traslado, la atención primaria que le vamos a brindar a esa persona o nosotros mismos en caso de que nos ocurra un accidente, y la gestión de residuos hospitalarios, que por supuesto ya hablamos bastante de esto. Y aquí viene que pueden descargar la norma de la resolución 2827, que va a traer bastante información para los establecimientos y las actividades que deben realizar los establecimientos por normativa, los establecimientos que tengan actividades cosméticas con fines de embellecimiento facial, corporal y ornamental. Ya hablamos acerca del manejo de los productos y equipos cosméticos. Estos productos cosméticos encontramos dos tipos de elementos, lo que contiene el contenido de ese elemento y el envase, la parte externa, lo que protege ese contenido. Entonces encontramos elementos internos y elementos externos. Este tipo de elementos van a estar clasificados dependiendo de la función que cumplen, dependiendo del nivel de uso que se va a implementar, qué tanto lo vamos a utilizar, y la acción, la zona de acción en donde nosotros lo vamos a implementar, para tener en cuenta. Se debe recordar que los productos a utilizar deben tener una ficha técnica, una ficha toxicológica, desde el maquillaje hasta los decolorantes. Todos deben tener una ficha técnica, deben tener una ficha toxicológica, para que las autoridades de vigilancia y control puedan acceder a la información completa del mismo en el marco de los elementos que la componen. El proceso de fabricación, los efectos no esperados, el nombre y la dirección de la persona o entidad responsable. Los profesionales de la estética facial, corporal y ornamental deben entregar todas las indicaciones para tratar los posibles efectos no esperados que pueda causar el producto cosmético. Pero el producto cosmético debe traer esa información. Se las deben suministrar a ustedes. Aquí encontramos las normas de conservación y almacenamiento, ¿verdad? ¿Cómo yo las sé? Primero pues debo leer cuidadosamente las instrucciones que me entrega el fabricante, de cómo manipular ese tipo de elementos, no utilizar bajo ninguna circunstancia aquellos productos cosméticos que hayan cambiado su aspecto, su color, su olor, su forma. Y al tener algún tipo de reacción adversa cuando se utiliza un producto cosmético, se debe suspender su uso. Y en cuanto al almacenamiento, pues es importante almacenarlos los productos en un lugar limpio, en lugares secos, en donde no haya cambios de temperaturas bruscos, donde se pueda y comprarlos donde se genere en lugares donde se genere confianza. Y las mismas fichas toxicológicas te van a indicar la forma como yo debo hacer ese almacenamiento de uso adecuado. Listo, entonces acá encontramos los aspectos que deben tener para hacer ese almacenamiento. La ubicación debe darse de manera tal que se evite contaminación de los productos cosméticos, sellado, envase. Asignar un espacio para los extintores acorde a las características de cada grupo. Por supuesto que para la elección de los extintores te tiene que ir de la mano con un análisis previo de cuál sería el posible desencadenante de fuego, para determinar el tipo de extintor que vamos a utilizar. El área de almacenamiento debe facilitar el adecuado desplazamiento de los colaboradores internos y debe cumplir con las normas que ya están establecidas para el almacenamiento de productos. Propiciar condiciones de tipo ambiental en el marco de la temperatura, luz, aire y humedad de los productos, para que pues no se vayan a dañar y no vayan al combinarse con otros vayan a generar otro tipo de efectos. La iluminación debe ser agradable, que facilite la búsqueda. Se recomienda evitar el uso de ventanas grandes o claraboyas que permitan el acceso directo a la luz del sol, para poder también de esta forma mantener la temperatura que se requiere.
Y la ventilación debe contribuir a prevenir el riesgo de contaminación de tipo cruzada generada por poca ventilación. Para eso es importante, se recomienda el uso de extractores. Es de vital importancia que las especificaciones de calidad para la aceptación de los productos cosméticos están establecidas previo a los procesos de compra. Entonces, antes de yo realizar la compra, yo debo investigar bien las especificaciones y que el producto cuente con una norma de calidad certificada. Se debe establecer las especificaciones requeridas, organizar los lineamientos de calidad para la aprobación de la compra, establecer características de relación proveedor-consumidor, o sea, es decir, las necesidades de los clientes, tener presente las verificaciones realizadas por el abastecedor, lo que ellos nos dicen, como el protocolo que tenemos que seguir para el uso del manejo de los productos, definir términos contractuales que garanticen los aspectos de calidad del producto, tener presentes todos los elementos como precio, tipo de entrega, y en los aspectos que tienen que ver con la calidad del producto es importante tener presente que ellos sean fabricados teniendo en cuenta las normas específicas y las buenas prácticas de manufactura. Aquí encontramos un ejemplo de una ficha técnica, en este caso un perfume, y la información que esta ficha técnica nos debe suministrar: la descripción del producto, el lugar de la elaboración, las diferentes sustancias químicas que conforman ese producto, la presentación o empaque que nos va a servir para tener una idea, organizar, escoger, seleccionar muy bien el tipo de almacenamiento que le vamos a dar a ese producto, las características y los requisitos normativos. El fabricante o importador debe contar y entregar los servicios para verificar la calibración, el mantenimiento y aprovisionamiento de todos los insumos y repuestos que se puedan necesitar, sobre todo en el caso de las máquinas y equipos. Los centros de estética deben listar todas las acciones para el mantenimiento realizadas por ello o por los prestadores de servicio de mantenimiento que hayan sido contratados. Además, estos informes pueden ser pedidos por las autoridades sanitarias competentes cuando sea necesario. Es decir, yo tengo que, para cada una de mis máquinas y equipos, yo debo tener una hoja de mantenimiento, una hoja de vida de ese equipo, en donde yo voy a referenciar los días, las fechas de mantenimiento y el mantenimiento o la reparación específica de estos equipos, cuándo se le hizo, cómo se le hizo, quién lo hizo y la periodicidad o la fecha del próximo mantenimiento de esos equipos. Es decir, yo a mis equipos debo tener diseñado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mis equipos. No solamente mandarlos a arreglar cuando se dañaron, sino periódicamente, y debo dejarlos registrados cada cuánto yo le voy a hacer el cambio de alguno de los elementos de mis máquinas, o simplemente el manejo preventivo para que mi máquina pues no presente fallas y no me vaya a lesionar en algún procedimiento a algún paciente. Bueno, muy bien, aprendices, entonces este es el material de formación. Nos dirigimos entonces nuevamente acá a territorio y nos vamos acá donde dice actividades de aprendizaje. Vámonos para la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje pues nos va a explicar cuál es la actividad que tenemos que hacer para esta última unidad. Aquí encontramos la competencia y aquí encontramos el resultado de aprendizaje que nos rige para esta unidad, la presentación o introducción. Y aquí encontramos un resumen de las actividades que tenemos que realizar durante cada semana o cada unidad. Vámonos para la unidad número 4. Entonces, en la unidad número 4 vamos a analizar las condiciones de bioseguridad de los productos y equipos para el desarrollo de actividades estéticas cosméticas según la normativa vigente. Entonces, vamos a elaborar una ficha de control de productos y equipos. Para el desarrollo de la presente evidencia tenemos que seguir los siguientes pasos. Planee la intención de su ficha de control a partir de esta condiciones de uso de los productos cosméticos según las normas de seguridad. Haga una consulta con algún centro de cosmética ornamental, facial y corporal sobre instrumentos que utilizan para el control de productos. Tome nota de las prácticas que ejecutan
estas las puede considerar en la estructura de su ficha, también lo pueden implementar pues en sus propias empresas. Construya, o sea, es decir, con instrumentos y equipos de su propia empresa. Construye una ficha de control que le permita verificar a un centro de cosmética ornamental facial y corporal los protocolos de bioseguridad, mantenimiento de los equipos, elementos de protección personal del lugar según la normativa vigente. Es como una lista de chequeo que yo tengo que elaborar, que me va a permitir identificar si esos equipos están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con el mantenimiento preventivo y correctivo y con la implementación de los elementos de protección personal. Eso que me lo da la norma. Ya vimos bastante normativa referente. Recuerde que la ficha de control debe contener la siguiente estructura. Debe contener la fecha de elaboración, los autores, el nombre del elemento, el tipo de riesgo asociado, los modos de prevención, las recomendaciones de uso y las precauciones a tener en cuenta. Deben colocarle el nombre del archivo, elaboración de ficha de control de productos y equipos, y la deben presentar en formato PDF en máximo 3 páginas. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a elaborar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí nos dirigimos nuevamente a territorio y nos vamos acá donde dice actividades de aprendizaje 4. Una vez usted tenga reelaborada la ficha de control de estos productos y estos equipos, usted va a ingresar acá donde dice actividades de aprendizaje y se va a ir a este link y va a adjuntar la actividad desarrollada. ¿Listo, aprendices? Entonces, Carolina y Carla, les doy las gracias por haberme acompañado en esta cuarta y última conferencia web. Ya que no tienen preguntas, me despido de ustedes. Quedamos conectados por los medios dispuestos, foro de duda, grupo de WhatsApp, correo electrónico. Ya saben que estoy a su disposición todos los días, de lunes a viernes, en horario laboral, con todo el gusto para apoyarlos para que puedan culminar de manera exitosa este proceso formativo. Que tengan todos una excelente tarde, un excelente resto de día. Me despido, adiós y muchos éxitos.